Este manuscrito estuvo a punto de perderse para siempre. Durante días desapareció sin explicación, pero logramos recuperarlo. Guárdalo, compártelo, porque no sabemos cuánto tiempo más estará disponible. En el año 1908, 3 iniciados conocidos únicamente como los 3 iniciados entregaron al mundo un libro que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre las leyes universales, el Kybalión. Pero lo que la humanidad no sabía es que ese libro era solo el eco de algo mucho más profundo. Durante décadas, arqueólogos y estudiosos del esoterismo buscaron sin descanso los manuscritos originales, los textos que inspiraron aquellas páginas, los escritos del mismo Hermes Trismegisto, el legendario sabio egipcio, conocido por los griegos como el mensajero de los dioses y por los alquimistas como el padre de toda sabiduría oculta. Hasta ahora, en las profundidades de una biblioteca olvidada en Alejandría, bajo capas de arena y tiempo, se encontraron pergaminos sellados con cera negra, pergaminos que llevaban el sello personal de Hermes, el caduceo entrelazado con el símbolo del infinito, el sello que solo él usaba para sus escritos más íntimos, más peligrosos, más reveladores. Estos manuscritos no son tratados filosóficos, no son enseñanzas para las masas, son las confesiones personales del hombre que caminó entre dioses y mortales. Son las memorias íntimas de quien descubrió los secretos que gobiernan toda la realidad y el precio que pagó por conocerlos. Por primera vez en más de 3000 años, la voz de Hermes Trismegisto rompe el silencio, no como el maestro lejano de los textos antiguos, sino como el hombre que despertó una madrugada y comprendió que el universo entero vivía dentro de su mente. Como el buscador que lloró al descubrir que todo lo que había considerado real era solo vibración, como el iniciado que tembló al comprender que cada pensamiento, cada emoción, cada respiración estaba creando la realidad misma. Estas son sus palabras, sus secretos, sus verdades más profundas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es la transformación que ocurre cuando el alma humana toca las leyes eternas del cosmos. Es el relato de un hombre que se convirtió en leyenda, no por lo que enseñó, sino por lo que vivió. Y ahora, después de milenios de silencio, él mismo te contará cómo sucedió. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para escuchar la voz del hombre que descifró los misterios del universo desde la intimidad de su propia alma. El viento del desierto parece susurrar su nombre. Hermes, Hermes, Hermes. Y en ese susurro, su voz emerge del tiempo para contarte lo que nunca antes había revelado a alma alguna. Esto es el manuscrito perdido de Hermes Trismegisto. Capítulo: El día que comprendí que todo es mente. El día que supe que no era humano. Fue el día que mi mente tocó la mente del universo. Había pasado años buscando respuestas en los templos de Egipto, interrogando a los sacerdotes más sabios, estudiando cada jeroglífico sagrado que pudiera encontrar. Creía que la verdad estaba escrita en algún papiro perdido, tallada en alguna piedra antigua, susurrada en algún ritual secreto, pero estaba equivocado. La verdad estaba esperándome en el lugar más obvio y el más aterrador. Era una madrugada como cualquier otra en Memphis. Me había quedado despierto otra vez, consumido por las mismas preguntas que me torturaban cada noche. ¿Qué es real? ¿Qué es ilusión? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Las estrellas brillaban con esa frialdad que solo conocen quién es. Han pasado noches enteras preguntándoles secretos que parecen no querer revelar. Estaba sentado junto al Nilo, con la mente agotada de tanto buscar, cuando sucedió algo que cambió todo. No fue un rayo de luz divina, no fue una visión mística, fue algo mucho más simple y mucho más profundo. Cerré los ojos, y en ese momento de silencio absoluto, cuando mi mente dejó de buscar respuestas afuera, algo extraordinario ocurrió. Me di cuenta de que todo lo que había experimentado en mi vida, cada templo que había visitado, cada palabra que había escuchado, cada emoción que había sentido, cada estrella que había contemplado, todo había existido únicamente dentro de mi mente, no como recuerdos, no como pensamientos sobre la realidad, como la realidad misma. El Nilo que fluía frente a mí existía en mi mente. Las piedras frías donde me sentaba
existían en mi mente. El aire que respiraba existía en mi mente. Mi propio cuerpo existía en mi mente. Pero no se trataba de que todo fuera imaginación, como pensarían los ignorantes. Era algo infinitamente más vasto y más real. Mi mente individual había tocado algo que la contenía. La mente universal, el todo, el espíritu que todo lo penetra. La mente infinita viviente, de la cual todo lo que llamamos universo es simplemente un pensamiento infinitamente complejo. En ese instante comprendí la primera y más fundamental de todas las leyes. Todo es mente, no todo. Está en la mente, como si fuera una filosofía consoladora. No la mente es poderosa, como dicen los maestros superficiales, sino que todo, desde la más pequeña partícula de arena hasta las galaxias más distantes, es una manifestación, un pensamiento, una idea en la mente infinita del todo. Temblé no de frío, sino de asombro y terror sagrado. Si todo es mente, entonces yo no era el pequeño hombre egipcio que creía ser. Era un pensamiento consciente dentro de una mente que no tiene límites. Era una idea que había despertado y se había reconocido a sí misma como parte del pensador infinito. Pero lo más impactante no fue comprenderlo intelectualmente, fue sentirlo. Fue experimentar cómo, en el momento exacto en que acepté esta verdad, la realidad que me rodeaba comenzó a responder de manera diferente. Pensé en luz y la aurora comenzó a despuntar en el horizonte, aunque faltaban horas para el amanecer natural. Pensé en calor y una brisa tibia acarició mi rostro en plena noche del desierto. Pensé en paz y el rumor eterno de mis pensamientos se silenció como nunca antes había experimentado. No era magia, era algo mucho más natural y más poderoso. Era la mente individual, reconectándose conscientemente con la mente universal de la cual nunca había estado realmente separada. Durante días no pude hablar con nadie. ¿Cómo explicar que había descubierto que todo lo que llamamos mundo físico es en realidad un pensamiento infinitamente complejo y perfecto en la mente de un ser que está más allá de todo nombre y forma, pero que al mismo tiempo es cada nombre y cada forma? La primera prueba. 3 días después, la vida me puso a prueba. Un comerciante llegó a mi puerta desesperado. Su caravana había sido robada en el desierto. Su familia no tenía que comer y los prestamistas amenazaban con esclavizar a sus hijos si no pagaba sus deudas antes del atardecer. Maestro Hermes, me suplicó, he escuchado que conoces los secretos de los dioses. Ayúdame o mi familia perecerá. En ese momento, la verdad que había descubierto junto al Nilo se convirtió en algo más que conocimiento. Se convirtió en poder viviente. Miré a este hombre que se desplomaba de desesperación frente a mí y de repente comprendí algo que me estremeció. Su problema existía únicamente en su mente, su ruina, su desesperación, sus miedos. Todo era real para él porque su mente lo había aceptado como realidad. Pero si todo es mente, entonces su situación también podía ser transformada mentalmente. Siéntate, le dije, y escucha muy cuidadosamente. Le enseñé lo que acababa de descubrir, pero de una manera que él pudiera entender. Tu problema no está en el desierto donde perdiste tu caravana. Tu problema está en tu mente que ha aceptado la pérdida como definitiva. Si cambias tu mente, cambiarás tu realidad. El hombre me miró como si estuviera loco. ¿Cómo puede mi mente cambiar el hecho de que mi oro está en manos de ladrones? ¿Por qué? Le respondí, sintiendo por primera vez el peso y la responsabilidad de esta sabiduría. Lo que llamas hechos son simplemente pensamientos cristalizados en la mente universal. Y toda mente individual, que se alinea conscientemente con esa mente universal, puede participar en la reformulación de esos pensamientos. Le enseñé la primera técnica de transmutación mental que había descubierto. Cierra los ojos, deja de ver tu pérdida. En su lugar, visualiza con toda la intensidad de tu ser una situación en la que tu problema se ha resuelto, no como un deseo futuro, sino como una realidad presente que ya existe en la mente del todo, y que simplemente necesita manifestarse en el plano físico. Durante 1 hora trabajamos juntos, yo guiándolo para que elevara su mente desde el plano de la desesperación al plano de la certeza tranquila. Él aprendiendo a sostener contra toda evidencia aparente
la imagen mental de su familia próspera y segura. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado en su rostro. La desesperación había sido reemplazada por una extraña serenidad. «No sé por qué», me dijo, «pero ahora siento que todo va a estar bien, como si ya hubiera sucedido». Esa tarde, antes del atardecer, un mensajero llegó corriendo a su casa. Los ladrones habían sido capturados por soldados del faraón. Toda la mercancía había sido recuperada, y como recompensa por la información que llevó a su captura, el comerciante recibió el doble del valor de lo que había perdido. La comprensión profunda. Esa noche, solo en mi estudio, comprendí algo que me transformó para siempre. No había sido coincidencia, no había sido suerte, había sido la operación natural de la ley más fundamental del universo. Todo es mente. Cuando el comerciante cambió su estado mental, desde la desesperación hasta la certeza tranquila, había realizado lo que los antiguos maestros llamaban transmutación mental. Había elevado su vibración mental desde un plano inferior a un plano superior. Y como todo en el universo es mental, esa elevación había reorganizado automáticamente las circunstancias externas para alinearse con su nuevo estado interno. Pero aquí viene la parte que pocos comprenden y que me tomó años dominar completamente. El universo físico que percibimos es como un espejo gigantesco que refleja el estado colectivo de todas las mentes que participan en él. Cuando una mente individual se eleva conscientemente y se alinea con la mente universal, crea ondas que reorganizan toda la red de pensamientos interconectados. Es por eso que un solo hombre despierto puede cambiar el destino de miles. Es por eso que un pensamiento sostenido con suficiente intensidad y claridad siempre se manifiesta en la experiencia física. Es por eso que los maestros antiguos guardaron este conocimiento con tanto cuidado. Porque una mente que comprende verdaderamente que todo es mente, tiene el poder de reformular la realidad misma, el peligro y la responsabilidad. Pero con este poder viene una responsabilidad que puede aplastarte si no estás preparado. Una vez que sabes que tu mente está constantemente creando tu realidad, cada pensamiento se convierte en una semilla que germinará inevitablemente. Cada emoción se convierte en una fuerza magnética que atraerá experiencias correspondientes. Cada creencia se convierte en una ley que gobernará tu mundo personal. Ya no puedes culpar a las circunstancias. Ya no puedes considerarte víctima del destino. Ya no puedes vivir inconsciente de lo que estás pensando y sintiendo, porque ahora sabes que estás participando activamente en la creación continua de tu experiencia. Recuerdo las noches de insomnio que siguieron a mi despertar. El terror de darme cuenta de que cada miedo que había albergado, cada resentimiento que había alimentado, cada limitación que había aceptado, había estado moldeando mi realidad durante años sin que yo lo supiera. Pero también recuerdo la alegría indescriptible de comprender que si había estado creando inconscientemente una realidad limitada, ahora podía crear conscientemente una realidad ilimitada. La técnica secreta. Antes de que continúes escuchando las demás leyes, debes dominar esta primera. Todo lo demás depende de ella. Cada mañana, antes de que el sol salga, siéntate en silencio y recuerda. Todo es mente, no como una afirmación vacía, sino como una realidad viviente. Siente como tu mente individual es una gota consciente en el océano infinito de la mente universal. Siente como cada pensamiento que piensas está causando ondas en ese océano. Siente cómo puedes elegir qué tipo de ondas crear. Luego, con la misma certeza con que sabes que el sol va a salir, sostén en tu mente la imagen más clara y detallada de la realidad que deseas experimentar. No como algo que esperas que suceda, sino como algo que ya es en la mente del todo y que simplemente se está manifestando en tu experiencia. Hazlo todos los días durante 40 días y verás cómo la realidad comienza a reorganizarse para reflejar tu nueva comprensión. Pero recuerda, este no es un juego, no es un experimento casual, es el poder más real del universo. Úsalo sabiamente, porque todo lo que crees con la mente lo experimentarás con la vida. El despertar continúa. Ahora comprendo por qué los antiguos maestros guardaron este conocimiento en secreto. No porque fuera peligroso para el mundo, sino porque el mundo no estaba preparado para ser transformado tan radicalmente.
Porque una vez que sabes, realmente sabes, no solo crees que todo es mente, ya no puedes vivir como antes. Cada pensamiento se convierte en una responsabilidad cósmica. Cada emoción se convierte en una fuerza creativa. Cada momento de atención se convierte en un acto de participación consciente en la creación continua de la realidad. Y esa responsabilidad, esa libertad, ese poder puede ser más de lo que un alma está preparada para cargar. Pero si estás escuchando estas palabras ahora, si algo dentro de ti ha resonado con esta verdad, entonces quizás sea hora de que tú también despiertes de la ilusión de separación y recuerdes lo que realmente eres. No eres un cuerpo que tiene una mente. Eres una mente que está experimentando la ilusión de tener un cuerpo. No eres una pequeña conciencia perdida en un universo vasto e indiferente. Eres la conciencia infinita jugando a olvidarse de sí misma para poder redescubrirse de nuevo. No eres humano teniendo una experiencia espiritual. Eres espíritu puramente universal, teniendo una experiencia humana. Y cuando comprendas esto, no solo con la cabeza, sino con todo tu ser, cuando lo sientas en cada célula de tu cuerpo y en cada latido de tu corazón, cuando lo vivas en cada respiración y en cada momento de vigilia, entonces tú también habrás tocado la primera llave que abre todas las puertas del misterio. La llave primera y última, todo es mente. El viento del desierto lleva ahora otros susurros. Secretos de correspondencia que conectan lo grande con lo pequeño, revelando que lo que es arriba es como lo que es abajo. Capítulo 2. La noche que vi la danza eterna de los opuestos. En el silencio de esa noche egipcia, cuando las estrellas parecían susurrar secretos milenarios, comprendí por primera vez que cada lágrima que rodaba por mi mejilla era idéntica al rocío que nacía en los pétalos del loto sagrado. No era casualidad, era correspondencia. Había pasado meses torturándome con la primera revelación sobre la naturaleza mental del universo. Mi mente, ahora consciente de su poder creador, se debatía entre la fascinación y el terror. ¿Cómo podía ser responsable de tanto? ¿Cómo podía un simple mortal sostener el peso de saber que sus pensamientos moldeaban la realidad? Esa noche caminé hasta mi lugar favorito junto al Nilo, donde las aguas reflejaban la inmensidad estrellada como un espejo líquido perfecto. Me senté sobre la piedra tibia que aún guardaba el calor del día, y alcé mis ojos hacia la bóveda celeste. Las constelaciones danzaban en patrones que conocía desde niño, pero algo era diferente. Mi percepción había cambiado. Fue entonces cuando lo vi. Lo que brillaba arriba en el cosmos infinito se repetía exactamente abajo en el reflejo del río. Cada estrella tenía su gemela en las aguas. Cada constelación se duplicaba en el espejo líquido. Pero no era solo una ilusión óptica, era algo mucho más profundo y sagrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las lágrimas llegaron sin avisar, porque en ese instante supe que lo que veía no era simplemente un reflejo, era la demostración viviente de una ley universal que conectaba todos los planos de existencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Cerré los ojos y dejé que la comprensión fluyera a través de mí, como el agua del río. Vi que mis emociones internas se reflejaban perfectamente en los eventos externos de mi vida. Vi que los patrones de pensamiento que gobernaban mi mente eran idénticos a los patrones que regían el movimiento de los planetas. Vi que la estructura de mi alma individual era un reflejo exacto de la estructura del alma universal. No era metáfora, era realidad pura. Recordé entonces a Amenhotep, un comerciante de especias que había conocido semanas atrás en el mercado. Llegó a mí desesperado, con los ojos hinchados de llorar. Sus caravanas habían sido atacadas 3 veces consecutivas. Su familia lo miraba con desconfianza. Sus socios lo abandonaban uno a uno. «¿Por qué me persigue la desgracia, maestro?», me preguntó. En esa época, antes de mi despertar nocturno, no supe qué responderle. Pero ahora, bajo las estrellas, comprendí perfectamente qué le estaba sucediendo a Amenhotep. Su mundo interno era un caos de desconfianza hacia sí mismo, resentimiento hacia su padre muerto y terror al fracaso. Su mente era un territorio de guerra donde luchaban constantemente la ambición desmedida y la culpa paralizante.
Lo que veía en su vida externa no era mala suerte, era correspondencia perfecta. Su desconfianza interna se reflejaba en la desconfianza de su familia. Su resentimiento personal atraía el resentimiento de otros. Su terror al fracaso creaba las condiciones perfectas para que el fracaso se manifestara. Como era adentro, era afuera. Como era arriba en su mente, era abajo en su realidad. Aquella noche, junto al río, tuve una visión que jamás olvidaré. Vi todos los planos de existencia como espejos infinitos reflejándose unos en otros. El plano físico reflejaba perfectamente el plano emocional. El plano emocional reflejaba el plano mental. El plano mental reflejaba el plano espiritual, y todos ellos en conjunto reflejaban la naturaleza del todo infinito. Entendí que no había separación real entre los niveles de realidad. Solo había grados diferentes de la misma sustancia universal, manifestándose según patrones idénticos. Un átomo funcionaba exactamente igual que un sistema solar. Una célula se organizaba igual que una galaxia. Una emoción individual seguía las mismas leyes que los movimientos de las masas humanas. La correspondencia no era solo una ley filosófica bonita, era la herramienta práctica más poderosa que jamás había imaginado. Me levanté de la piedra y caminé hasta la orilla del agua. Hundí mis manos en la corriente fría y sentí como cada gota que se escurría entre mis dedos llevaba consigo la misma esencia que fluía por mis venas. El río y mi sangre obedecían las mismas leyes. Mi respiración seguía el mismo ritmo que las mareas. Mi corazón latía al compás de los ciclos planetarios. En ese momento supe exactamente qué debía hacer con Amenhotep. Al día siguiente lo busqué en el mercado. Lo encontré sentado en un rincón con la mirada perdida y las manos temblorosas. Me acerqué y me senté a su lado sin decir palabra. Finalmente rompí el silencio. Amén. Hotep, ¿has observado alguna vez cómo tu camello refleja tu estado de ánimo? Me miró confundido. ¿Qué quieres decir, maestro? Cuando tienes miedo, él se pone nervioso. Cuando estás ansioso, él no encuentra paz. Cuando desconfías del camino, él tropieza más seguido. ¿No te has dado cuenta? Sus ojos se abrieron lentamente. Comenzaba a comprender. Tu camello es tu espejo exterior, Amenhotep. Y tus caravanas atacadas, tu familia desconfiada, tus socios que te abandonan, todos son espejos del estado de tu mundo interior. No es que tengas mala suerte, es que hay una correspondencia perfecta entre lo que sucede en tu corazón y lo que sucede en tu vida. Le enseñé entonces la técnica que había descubierto esa noche estrellada, una práctica que llamé la contemplación del espejo sagrado. Cada amanecer, durante 40 días debía sentarse frente a un cuenco con agua limpia. Primero, observar su reflejo físico y preguntarse, ¿qué veo en mi rostro que se refleje en mi vida? Si veía cansancio, buscar dónde se manifestaba ese cansancio en sus relaciones. Si veía tensión, rastrear esa tensión en sus negocios. Después debía cerrar los ojos y observar su paisaje emocional interior. Cada emoción que encontrara la vería como una semilla que necesariamente germinaría en su realidad externa. Si encontraba ira, sabría que vería ira en otros. Si encontraba amor, vería amor reflejado. Finalmente, debía elegir conscientemente qué sembrar en su jardín interior, sabiendo que la cosecha sería inevitable en su jardín exterior. Amenhotep siguió la práctica religiosamente. En 2 semanas comenzó a cambiar no solo su actitud, sino su realidad completa. Sus camellos se volvieron dóciles. Sus socios regresaron con propuestas interesantes. Su familia recuperó la confianza en él. Sus caravanas llegaron a destino sin problemas. Magia, no correspondencia. Lo que había cambiado era su mundo interior y por ley universal su mundo exterior no tuvo más opción que reflejarlo. Pero debo advertirte, algo crucial que aprendí esa noche junto al Nilo. La ley de correspondencia no distingue entre lo que deseas conscientemente y lo que albergas inconscientemente. No es suficiente pensar positivo en la superficie, mientras en las profundidades de tu alma anidan terrores, resentimientos o culpas. La correspondencia refleja la totalidad de tu ser interior,
no solo la parte que quieres mostrar. Por eso es tan peligroso este conocimiento sin una preparación adecuada. Porque una vez que sabes que todo lo externo corresponde a algo interno, ya no puedes culpar a las circunstancias, a la mala suerte o a otros por lo que te sucede. La responsabilidad se vuelve total y absoluta. Recuerdo una noche posterior cuando un joven sacerdote vino a confrontarme. Había escuchado rumores sobre mis enseñanzas y estaba furioso. Estás diciendo que si alguien es atacado por bandidos es porque lo atrajo con su mente. Estás culpando a las víctimas, me gritó. Su indignación era comprensible, pero nacía de una comprensión incompleta. Le expliqué pacientemente que la correspondencia no significa que creamos conscientemente cada evento específico, significa que el patrón general de nuestra experiencia corresponde al patrón general de nuestra conciencia. Un hombre puede no atraer conscientemente un ataque de bandidos, pero si vive en constante temor al peligro, si su mente está obsesionada con pensamientos de víctima, si su corazón alberga culpas que piden castigo, entonces creará las condiciones internas que corresponderán a experiencias externas de vulnerabilidad y ataque. La ley no castiga ni premia, simplemente refleja. Es como el agua del río que refleja tanto la belleza de una flor como la fealdad de una rata muerta. El agua no juzga qué reflejar, solo refleja lo que está presente. Esta comprensión me cambió para siempre. Dejé de ver como una serie de eventos aleatorios y comencé a verla como un espejo perfecto de mi evolución interior. Cada persona que llegaba a mi vida era un reflejo de algún aspecto de mí mismo. Cada circunstancia que enfrentaba era una oportunidad de ver más claramente qué estaba sucediendo en los niveles más profundos de mi ser. Cuando alguien me mentía, me preguntaba, ¿dónde me estoy mintiendo a mí mismo? Cuando alguien me traicionaba, buscaba dónde me estoy traicionando. Cuando alguien me mostraba amor incondicional, celebraba. He cultivado amor incondicional hacia mí mismo, pero hay algo más que debes saber sobre la correspondencia. Algo que descubrí años después y que cambia completamente cómo se practica esta ley. La correspondencia no solo funciona del interior hacia el exterior, también funciona del exterior hacia el interior. Esto significa que puedes cambiar tu estado interno cambiando conscientemente tu entorno externo. Si quieres desarrollar más orden en tu mente, comienza ordenando tu espacio físico. Si quieres más belleza en tu corazón, rodéate de belleza externa. Si quieres más abundancia en tu alma, actúa externamente como una persona abundante. El espejo refleja en ambas direcciones. Esto lo aprendí trabajando con una mujer llamada Nefertari, que vino a mí sumida en una tristeza profunda que parecía no tener causa. Había perdido las ganas de vivir sin razón aparente. Su vida era cómoda, su familia la amaba, su salud era buena, pero por dentro se sentía vacía y gris. En lugar de pedirle que cambiara sus pensamientos o emociones directamente, le pedí que cambiara su entorno físico de manera muy específica. Debía llenar su casa de flores frescas cada día, vestirse con colores vibrantes, caminar solo por lugares hermosos, comer solo alimentos que fueran visualmente atractivos. Pero maestro, me dijo, me siento falsa haciendo esto. No refleja cómo me siento por dentro. Exactamente, le respondí. Por eso funcionará. Estás usando la ley de correspondencia de manera inversa. Cambias el espejo externo para que modifique el reflejo interno. En 3 semanas, Nefertari era una persona completamente diferente. La belleza externa había despertado la belleza dormida en su alma. Los colores vibrantes habían reactivado los colores de su espíritu. Las flores frescas habían devuelto la frescura a su corazón. La correspondencia había funcionado en sentido inverso, desde afuera hacia adentro. Esa noche, junto al río, viendo las estrellas reflejarse en el agua, supe que había descubierto una de las llaves maestras de la existencia, no solo para comprender la realidad, sino para transformarla conscientemente. Comprendí que cada nivel de la realidad contiene información completa sobre todos los otros niveles. Si sabes leer correctamente el lenguaje de la correspondencia, puedes conocer el estado del universo entero observando una sola gota de rocío. Puedes conocer el destino de una civilización observando cómo una persona trata a un animal. Puedes conocer la salud de un alma observando la salud de su cuerpo.
Todo está conectado porque todo es correspondiente. Antes de levantarme de la orilla del río, esa noche transformadora, hice una promesa solemne a las estrellas y a su reflejo en el agua. Usaría este conocimiento no para manipular la realidad en beneficio propio, sino para enseñar a otros cómo leer el lenguaje sagrado de la correspondencia. Porque quien comprende verdaderamente esta ley, ya no puede vivir en la inconsciencia, ya no puede culpar a otros por su experiencia, ya no puede sentirse víctima de circunstancias aleatorias. Se convierte en un co-creador consciente de su realidad, sabiendo que cada pensamiento que alberga, cada emoción que cultiva, cada intención que mantiene, se reflejará inevitablemente en el espejo infinito de la existencia. Esta responsabilidad es tanto una bendición como una carga. Es la diferencia entre ser un niño, que cree que la vida le sucede, y ser un adulto espiritual que sabe que la vida es su reflejo. Mientras caminaba de regreso a mi hogar esa noche, con el corazón lleno de comprensión y los ojos húmedos de gratitud, supe que nunca más volvería a ver la realidad de la misma manera. Cada amanecer sería una oportunidad de sembrar conscientemente en el jardín interior. Cada anochecer sería un momento de observar que había cosechado en el jardín exterior. La danza eterna entre lo de arriba y lo de abajo había comenzado para mí, y sabía que esta danza me llevaría a comprender secretos aún más profundos sobre las vibraciones que mueven tanto átomos como estrellas. Capítulo 3. El momento que sentí vibrar el alma del cosmos. Había algo en el aire aquella madrugada que me despertó sin razón aparente. No fue un sonido, ni una luz, ni siquiera un sueño perturbador. Fue algo más sutil, más primitivo. Fue como si cada átomo de mi ser hubiera comenzado a vibrar en una frecuencia que jamás había experimentado antes. Me incorporé en mi lecho con el corazón latiendo acelerado y la piel erizadas por una sensación que no podía nombrar. Era como estar dentro de una cuerda de lira gigantesca en el momento exacto en que alguien la pulsa. Todo mi cuerpo se había convertido en un instrumento resonando con una melodía cósmica invisible. Salí de casa descalzo siguiendo un impulso que venía de lo más profundo de mi alma. El desierto me llamaba con una urgencia que no podía ignorar. Caminé durante horas bajo la luz de las estrellas hasta llegar a un lugar que nunca había visto antes. Una formación rocosa en forma de anfiteatro natural donde el viento creaba sonidos que parecían cantos antiguos. Me senté en el centro de aquel círculo de piedra y cerré los ojos. Fue entonces cuando sucedió. Por primera vez en mi vida sentí directamente la vibración de todo lo que existe. No era algo que pensara o imaginara, era algo que experimentaba con cada fibra de mi ser. Sentí como mi cuerpo, que creía sólido e inmóvil, era en realidad un torbellino de partículas danzando a velocidades inimaginables. Sentí como mis pensamientos eran ondas de energía atravesando mi mente como olas en un océano infinito. Sentí como mis emociones eran frecuencias específicas que resonaban en diferentes centros de mi ser, pero lo más extraordinario no era sentir mi propia vibración. Era sentir como mi vibración personal estaba perfectamente sincronizada con la vibración de todo lo demás. Las rocas que me rodeaban no estaban quietas, vibraban en una frecuencia tan lenta que parecían inmóviles. Pero yo podía sentir su danza milenaria. La arena bajo mis pies no estaba inerte. Cada grano era un cosmos diminuto de partículas girando y moviéndose en patrones perfectos. El aire que respiraba no era vacío, era un océano de energía vibratoria tan densa que cada inspiración era como beber luz líquida. En ese momento comprendí una de las verdades más revolucionarias que jamás había contemplado. No existe la materia sólida. Solo existe energía vibrando a diferentes velocidades. Lo que llamamos piedra es energía vibrando lentamente. Lo que llamamos agua es energía vibrando más rápido. Lo que llamamos aire es energía vibrando aún más rápido. Y lo que llamamos pensamiento es energía vibrando a velocidades que desafían toda comprensión. Pero había algo más, algo que me dejó temblando de asombro y terror sagrado. A la vez, descubrí que podía cambiar mi vibración conscientemente. Principio fue accidental. Estaba tan absorto, sintiendo las vibraciones a mi alrededor, que sin darme cuenta comencé a ajustar mi propia frecuencia para sintonizar con diferentes elementos.
Cuando me sintonicé con la frecuencia de las rocas, mi cuerpo se volvió increíblemente pesado y estable. Cuando me sintonicé with la frecuencia del viento, sentí como si pudiera flotar. Cuando me sintonicé con la frecuencia de las estrellas, mi conciencia se expandió hasta abarcar distancias cósmicas. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Permanecí en aquel anfiteatro natural hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Con los primeros rayos de luz, algo cambió en mi percepción. Ya no era solo un observador de las vibraciones universales. Me había convertido en un participante consciente de la sinfonía cósmica. Regresé a la ciudad con un conocimiento que me quemaba por dentro como un fuego sagrado. Sabía que acababa de descubrir el secreto detrás de todos los milagros, de todas las transformaciones, de todos los poderes que los antiguos maestros habían demostrado a través de los siglos. La vibración era la llave maestra. Durante días no pude compartir esta experiencia con nadie. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo transmitir con palabras una experiencia que trasciende todo lenguaje? Necesitaba una manera práctica de enseñar lo que había aprendido, una forma de que otros pudieran experimentar por sí mismos esta verdad revolucionaria. La oportunidad llegó cuando Katy, un joven escriba del templo, vino a visitarme en un estado de profunda depresión. Sus ojos estaban apagados, sus hombros caídos, su voz apenas un susurro. Me contó que desde hacía meses se sentía como si una nube gris lo hubiera envuelto completamente. Nada le daba alegría, nada le daba esperanza. Se sentía como si estuviera muriendo lentamente desde adentro. Mientras lo escuchaba, podía sentir claramente su vibración. Era densa, lenta, pegajosa, como un pantano de energía estancada que lo mantenía atrapado en frecuencias de tristeza y desesperanza. Su campo vibratorio estaba tan bajo que atraía hacia sí todo lo que resonaba en esas mismas frecuencias. Pensamientos depresivos, situaciones desalentadoras, personas negativas. Katy, le dije, «¿Estás dispuesto a hacer algo que puede parecer extraño, pero que podría cambiar completamente cómo te sientes?» Asintió débilmente. Su desesperación era tal que habría intentado cualquier cosa. Le pedí que se sentara frente a mí y que colocara sus manos sobre su pecho. «Quiero que sientas tu corazón latiendo», le dije. «No que lo escuches, que lo sientas como una vibración dentro de tu cuerpo». Al principio le costó trabajo. Su atención estaba tan dispersa y su energía tan baja que apenas podía concentrarse, pero gradualmente comenzó a sentir el ritmo de su corazón como una vibración física real. Ahora continúe. Quiero que conscientemente hagas que tu corazón lata un poco más rápido, no con esfuerzo físico, sino con intención pura. Imagina que estás ajustando la frecuencia de tu corazón como si fuera un instrumento musical. Katy me miró con confusión, pero siguió mis instrucciones. Para mi sorpresa y la suya, después de varios minutos de práctica concentrada, logró acelerar ligeramente su ritmo cardíaco usando solo su intención consciente. Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Cómo es posible?» «Porque tu corazón no es solo un músculo físico», le expliqué. «Es un centro vibratorio que responde a tu intención consciente, y si puedes cambiar la vibración de tu corazón, puedes cambiar la vibración de todo tu ser». Le enseñé entonces la práctica que yo había desarrollado después de mi experiencia en el desierto. La llamé la escalera vibracional. Primer escalón: sentir la vibración actual. Katy debía tomarse 5 minutos cada mañana para simplemente sentir cómo vibraba su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos. Sin juzgar, sin tratar de cambiar nada, solo observar y sentir su frecuencia del momento. Segundo escalón: identificar la vibración deseada. Debía recordar un momento en su vida cuando se sintió verdaderamente vivo y alegre, y recrear esa sensación en su memoria hasta poder sentir físicamente cómo vibraba su cuerpo en ese estado. Tercer escalón: tender. El puente vibracional, gradualmente, respiración tras respiración, debía ajustar su vibración actual hacia la vibración deseada, como sintonizar lentamente una lira hasta que produzca la nota perfecta. Cuarto escalón: anclar la nueva frecuencia. Una vez alcanzada la vibración deseada,
Debía mantenerla durante al menos 10 respiraciones profundas, grabándola en su memoria celular. Quinto escalón: irradiar la nueva vibración. Finalmente debía imaginar que su nueva frecuencia se expandía desde su corazón hacia todo su entorno, atrayendo personas, situaciones y oportunidades que resonaran con su nueva vibración elevada. Katy practicó esta técnica religiosamente durante 30 días. Los cambios fueron extraordinarios, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. En la primera semana, su postura corporal cambió. Sus hombros se enderezaron, su mirada se volvió más brillante, su voz recuperó fuerza. En la segunda semana, las personas comenzaron a tratarlo diferente. Los que antes lo evitaban, ahora buscaban su compañía. En la tercera semana, oportunidades inesperadas comenzaron a presentarse en su trabajo. Para la cuarta semana era una persona completamente transformada. «Maestro», me dijo al finalizar el mes, «es como si hubiera cambiado el canal de mi existencia entera. Las mismas personas, los mismos lugares, las mismas situaciones, pero todo se siente completamente diferente porque yo vibro diferente». Exactamente. Había comprendido la esencia de la ley, pero debo compartir contigo una advertencia crucial que aprendí de manera dolorosa durante mis primeros experimentos con la vibración consciente. La vibración no se puede fingir. Hubo un periodo en mi vida donde pensé que podía simplemente actuar como si vibrara en frecuencias elevadas sin hacer el trabajo interior necesario. Sonreía cuando me sentía triste. Hablaba con entusiasmo cuando me sentía apático. Proyectaba confianza cuando me sentía inseguro. El resultado fue desastroso. Las personas podían sentir la falsedad en mi vibración. Los animales se alejaban de mí. Incluso las plantas en mi jardín comenzaron a marchitarse. Mi vibración falsa creaba una disonancia que afectaba negativamente todo a mi alrededor. Comprendí entonces que la vibración auténtica solo puede surgir de un estado interno genuino. No puedes vibrar en frecuencias de amor si tu corazón está lleno de resentimiento. No puedes vibrar en frecuencias de abundancia si tu mente está obsesionada con la escasez. No puedes vibrar en frecuencias de paz si tu alma está en guerra consigo misma. La vibración consciente requiere honestidad brutal contigo mismo. Esto lo aprendí trabajando con Berenice, una comerciante que vino a mí después de escuchar sobre los resultados de Katy. Ella quería usar la técnica vibracional para atraer más clientes a su negocio, pero cuando intentó practicar la escalera vibracional, no podía sostener las frecuencias elevadas por más de unos pocos segundos. «Maestro», me dijo frustrada, «puedo sentir la vibración de abundancia por un momento, pero inmediatamente se desvanece. Es como si algo dentro de mí la rechazara». Le pedí que fuera completamente honesta conmigo sobre sus verdaderos sentimientos hacia el dinero y la prosperidad. Después de mucha resistencia, finalmente admitió que en el fondo de su corazón creía que no merecía el éxito, que el dinero era de alguna manera sucio y que las personas prósperas eran moralmente inferiores. ¿Cómo podía vibrar auténticamente en frecuencias de abundancia cuando sus creencias más profundas rechazaban la abundancia? Trabajamos durante meses, no solo en la técnica vibracional, sino en transformar las creencias limitantes que saboteaban su capacidad de mantener frecuencias elevadas. Solo cuando logró reconciliar sus valores con su deseo de prosperidad, pudo sostener vibraciones auténticas de abundancia. Los resultados llegaron naturalmente. Su negocio se multiplicó por 10 en 6 meses. Durante mis años de experimentación con la vibración consciente, descubrí algo que cambió para siempre: mi comprensión de la realidad humana. Diferentes partes de nuestro ser vibran en diferentes frecuencias simultáneamente. Tu cuerpo físico puede estar vibrando en frecuencias de salud, mientras tu cuerpo emocional vibra en frecuencias de tristeza. Tu mente puede vibrar en frecuencias de sabiduría, mientras tu espíritu vibra en frecuencias de confusión. Esta disonancia interna es la causa de la mayoría del sufrimiento humano. La verdadera maestría vibracional consiste en armonizar todas las dimensiones de tu ser para que vibren en coherencia. Desarrollé para esto lo que llamé la sinfonía interior, una práctica avanzada donde aprendes a sentir la vibración específica de tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional,
tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual por separado, para luego ajustarlos gradualmente hasta que todos vibren en perfecta armonía. Cuando logras esta coherencia interna, tu poder de manifestación se multiplica exponencialmente. Ya no luchas contra ti mismo. Todos los aspectos de tu ser colaboran en la misma dirección vibracional. Pero hay un secreto aún más profundo sobre la vibración que descubrí en mis últimos años de estudio. Algo que muy pocos están preparados para comprender o manejar responsablemente. La vibración no solo afecta tu realidad personal, afecta la realidad de todo lo que te rodea. Cuando cambias tu vibración fundamental, cambias literalmente el campo cuántico en el que existes. Las probabilidades se reorganizan a tu alrededor. Lo que antes era imposible se vuelve probable. Lo que antes era probable se vuelve inevitable. He visto personas transformar completamente las personalidades de sus familiares, simplemente manteniendo vibraciones consistentes de amor incondicional. He visto comerciantes cambiar las condiciones económicas de ciudades enteras, elevando sus propias vibraciones de prosperidad. He visto sanadores curar enfermedades incurables, sintonizando con las vibraciones perfectas de salud. No es magia, es física vibracional aplicada. Pero con este poder viene una responsabilidad inmensa. Cuando comprendes que tu vibración afecta directamente la realidad de otros, ya no puedes vivir inconscientemente. Cada estado emocional que cultivas, cada frecuencia mental que mantienes, cada intención espiritual que albergas, influye en el bienestar de todos los seres conscientes en tu campo vibratorio. Eres responsable no solo de tu propia evolución, sino de la evolución de tu entorno. Esta responsabilidad puede ser abrumadora. Recuerdo noches enteras sin dormir, angustiado por la magnitud de lo que había descubierto. Tenía derecho a usar este conocimiento. ¿Estaba interfiriendo con el libre albedrío de otros al cambiar el campo vibracional en el que existían? La respuesta llegó a través de una comprensión más profunda. La vibración más alta siempre libera, nunca esclaviza. Cuando elevas tu vibración auténticamente, no controlas a otros, sino que les ofreces la oportunidad de elevarse también, como una antorcha que enciende otras antorchas sin perder su propia llama. Aquella madrugada en el anfiteatro de piedra, cuando sentí por primera vez vibrar el alma del cosmos, no solo descubrí una ley universal, descubrí mi propósito, convertirme en un diapasón viviente que ayude a otros a encontrar su propia frecuencia auténtica. Porque cuando suficientes seres humanos aprenden a vibrar en frecuencias de amor, sabiduría y compasión, toda la realidad planetaria se transforma no a través de revoluciones externas, sino a través de evolución vibracional. El universo entero está esperando que la humanidad aprenda a tocar su instrumento conscientemente en la gran sinfonía cósmica. Mientras regresaba de mi experiencia nocturna en el desierto, con el alma todavía vibrando en frecuencias que jamás había conocido, supe que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Ya no era simplemente un observador de la vida. Me había convertido en un co-creador consciente de la realidad a través del poder de la vibración, y sabía que este conocimiento me prepararía para comprender secretos aún más profundos sobre la danza eterna, entre luz y sombra que gobierna toda manifestación. Capítulo 4. Cuando descubrí que el universo respira conmigo en mi momento más oscuro, cuando creí que había perdido para siempre la conexión con la sabiduría divina, descubrí la verdad más liberadora de toda mi existencia. Mi mayor dolor y mi mayor regalo eran exactamente la misma cosa, solo que vista desde extremos opuestos. Había pasado meses sumido en lo que solo puedo describir como la noche oscura del alma. Después de mis revelaciones sobre la vibración, había caído en la trampa de creer que podía controlar toda mi experiencia simplemente ajustando mi frecuencia. Pero la vida tenía otros planes para mí. Una mañana desperté y todo había cambiado. Era como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. Los colores se veían grises, los sonidos llegaban amortiguados, incluso el aire se sentía pesado y espeso. Mis técnicas vibratorias ya no funcionaban. Era como si hubiera perdido completamente mi capacidad de sintonizar con frecuencias elevadas. Durante semanas intenté desesperadamente recuperar mi estado anterior. Practiqué la escalera vibracional hasta el agotamiento. Medité durante horas en el desierto. Busqué maestros que pudieran ayudarme. Nada funcionaba.
Si acaso mis esfuerzos por escapar de esta oscuridad la intensificaban. La desesperación se apoderó de mí de manera tan completa que comencé a cuestionar todo lo que había aprendido. Habían sido imaginaciones, autoengaño, locura. El estudiante que había venido a buscarme días atrás me encontró llorando junto al río, completamente derrotado. «Maestro», me dijo con gentileza, «¿qué te está sucediendo?» «Ya no soy maestro de nada», le respondí con amargura. «He perdido todo mi conocimiento. He perdido mi conexión con lo divino. He perdido mi propósito. No soy más que un hombre común y corriente atrapado en su propia miseria». El joven se sentó a mi lado en silencio por un largo rato. Finalmente habló. «Maestro, ¿no fue usted quien me enseñó que todo en el universo tiene su opuesto? ¿Que la luz no puede existir sin la oscuridad? Si lo que está viviendo es su oscuridad más profunda, ¿no significa eso que también posee una luz igualmente profunda?» Sus palabras me impactaron como un rayo. En ese momento de dolor extremo, cuando me sentía más alejado de la verdad espiritual, comprendí súbitamente la ley más paradójica y poderosa de toda la existencia. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, pero los opuestos son idénticos en naturaleza, diferenciándose solo en grado. Mi oscuridad no era lo opuesto a mi luz, era mi luz vista desde el otro extremo del espectro. Mi dolor no era enemigo de mi sabiduría, era mi sabiduría experimentada desde la polaridad opuesta. Mi desesperación no era la ausencia de mi conexión divina, era mi conexión divina manifestándose a través del polo de la separación aparente. Por primera vez en meses sonreí, no porque me sintiera mejor, sino porque comprendí que sentirse mal y sentirse bien eran exactamente la misma energía vibratoria experimentada desde extremos opuestos de la misma escala. Me levanté de junto al río con una sensación completamente nueva. No había salido de mi oscuridad. Había comprendido que mi oscuridad y mi luz eran una sola cosa. Al aceptar completamente mi polo negativo, había encontrado automáticamente mi polo positivo. Esa noche, en lugar de luchar contra mi tristeza, decidí explorarla completamente. Me senté en meditación y por primera vez en meses, en lugar de tratar de cambiar mi estado, simplemente lo observé con curiosidad científica. ¿Qué era exactamente esta tristeza? ¿Dónde la sentía en mi cuerpo? ¿Cuál era su textura, su color, su temperatura? ¿Cómo vibraba? ¿Hacia dónde me llevaba? Si simplemente la seguía sin resistencia. Para mi asombro, cuando dejé de resistir mi tristeza y comencé a explorarla, con la misma fascinación con que había explorado mis estados elevados, algo extraordinario sucedió. La tristeza comenzó a revelarme secretos que jamás había podido acceder desde los estados de alegría. Mi tristeza me mostró la compasión más profunda por el sufrimiento de otros. Mi desesperación me reveló una humildad auténtica que había perdido en mis momentos de éxtasis espiritual. Mi sensación de separación me enseñó sobre la interdependencia de todas las cosas, de una manera que mi sensación de unidad nunca había logrado. No eran lecciones diferentes, eran las mismas lecciones vistas desde el polo opuesto. Comprendí entonces que había estado cometiendo el error fundamental que comete la mayoría de buscadores espirituales, tratar de vivir solo en un polo de la experiencia. Había querido solo luz, solo alegría, solo estados elevados, solo conexión. Pero al rechazar la oscuridad, la tristeza, los estados bajos y la separación, me había privado de la mitad de la experiencia disponible. Era como tratar de respirar solo, inhalando, sin exhalar jamás. El universo respira, inhala y exhala. Se expande y se contrae, se manifiesta y se retira. Y yo, como parte del universo, también necesitaba respirar completamente, abrazar tanto la inhalación de la luz como la exhalación de la oscuridad. En los días siguientes comencé a desarrollar lo que más tarde llamaría la respiración polar, una práctica para trabajar conscientemente con los opuestos en lugar de luchar contra ellos. Cuando me sentía triste, en lugar de tratar de volverme feliz, exploraba la tristeza hasta encontrar la sabiduría que solo ella podía darme. Luego, desde esa comprensión profunda, permitía que la alegría natural
emergiera como el polo complementario. Cuando me sentía débil, en lugar de forzar la fortaleza, me sumergía en la debilidad hasta encontrar la rendición que solo ella podía enseñarme. Desde esa rendición auténtica, la verdadera fortaleza aparecía naturalmente. Cuando me sentía confundido, en lugar de buscar desesperadamente claridad, abrazaba la confusión hasta encontrar la humildad intelectual que solo la incertidumbre puede cultivar. Desde esa humildad genuina, la claridad llegaba como un regalo, no como una conquista. Esta práctica transformó completamente mi relación conmigo mismo y con la vida. Fue durante esta época que llegó a verme Anku, un guerrero que había perdido una batalla importante y se sentía consumido por la vergüenza y la ira hacia sí mismo. Sus ojos ardían con odio hacia su propia cobardía, como él la llamaba. «Maestro», me dijo con voz temblorosa, «necesito que me ayudes a convertirme en valiente. Estoy harto de ser un cobarde. Odio esta parte de mí. Quiero arrancarla de mí, ser para siempre». Lo miré con compasión, recordando mi propia lucha contra mis aspectos negativos. «Ankh», le dije, «¿qué es lo opuesto a la cobardía?» «El valor, por supuesto». «¿Y cómo defines el valor?» «La ausencia de miedo, la capacidad de actuar sin temor». Sonreí. «Te voy a enseñar algo que cambiará para siempre cómo entiendes el valor. El verdadero valor no es la ausencia de miedo. Es la presencia de miedo más la decisión de actuar correctamente a pesar de él. Sin miedo no puede haber valor. Son polos opuestos de la misma virtud». Sus ojos se abrieron con confusión. «Tu cobardía no es tu enemigo, Ankh. Es tu valor visto desde el otro extremo. El mismo impulso que te hace sentir miedo cuando hay peligro real es el impulso que puede hacerte actuar valientemente cuando sea necesario. No son energías diferentes, son la misma energía experimentada desde polos opuestos». Le enseñé entonces la técnica de transmutación polar. En lugar de luchar contra su miedo, debía observarlo completamente. ¿Qué era exactamente lo que temía? ¿Era un peligro real o imaginario? ¿Qué información le estaba dando su miedo? ¿Qué lo estaba protegiendo de experimentar? Una vez que comprendiera completamente su miedo, debía encontrar el valor que residía en el polo opuesto del mismo miedo. No un valor diferente, sino el mismo miedo transmutado conscientemente hacia su expresión opuesta. Practicamos durante semanas. Anku aprendió a sentir su miedo sin resistencia, a extraer la sabiduría que le ofrecía y luego a deslizarse conscientemente hacia el polo opuesto de esa misma energía. El valor informado por la prudencia. Los resultados fueron extraordinarios. En la siguiente batalla, Anku no luchó sin miedo. Luchó con miedo, pero actuando valientemente a pesar de él. Su valor era más auténtico, más sabio, más efectivo que si hubiera sido simplemente una ausencia inconsciente de temor. Pero la comprensión más profunda sobre la polaridad llegó cuando comencé a trabajar con Taya, una mujer que había venido a verme porque odiaba profundamente a su hermana. «Maestro», me dijo con los ojos llenos de lágrimas de frustración, «he intentado perdonar a mi hermana durante años. He practicado todas las técnicas de amor y compasión que conozco, pero no puedo. La odio y me odio por odiarla. Necesito que me ayudes a arrancar este odio de mi corazón». «Taya», le pregunté gentilmente, «¿a quién amas más intensamente en tu vida? ¿A mis hijos?» «Sin duda. ¿Y cómo describirías la intensidad de ese amor?» «Es ardiente, feroz. Haría cualquier cosa por protegerlos, incluso matar si fuera necesario». «Ahora describe la intensidad de tu odio hacia tu hermana». «Es ardiente, feroz. Es tan intenso que me consume». «¿Notas algo interesante en tus descripciones?» Ta se quedó en silencio por un momento, procesando. «Son idénticas, en intensidad». «Exactamente. Tu amor por tus hijos y tu odio por tu hermana son la misma energía emocional experimentada desde polos opuestos. El problema no es que tengas capacidad de odio. El problema es que no has aprendido a transmutarla conscientemente hacia su polo opuesto». Le expliqué que el odio intenso solo puede existir cuando hay una capacidad igualmente intensa de amor. Los polos opuestos son idénticos en naturaleza y fuerza. Su odio hacia su hermana era evidencia de que tenía una capacidad tremenda de amor hacia ella,
pero esa energía se había polarizado hacia el extremo negativo debido a heridas no sanadas. En lugar de luchar contra su odio, le enseñé a explorarlo completamente. ¿Qué había debajo del odio? ¿Qué dolor? ¿Qué traición? ¿Qué amor herido? ¿Qué expectativas frustradas? Cuando Taya pudo ver que su odio era en realidad amor herido, pudo comenzar a trabajar conscientemente con la transmutación polar, no negando su dolor, sino usándolo como la materia prima para crear comprensión, compasión y eventualmente amor sanado. El proceso tomó meses, pero fue hermoso de presenciar. Taya no se convirtió en alguien que perdonó a su hermana desde una posición moral superior. Se convirtió en alguien que comprendió que su capacidad de odio y su capacidad de amor eran exactamente la misma capacidad y aprendió a dirigir conscientemente esa energía hacia el polo que elegía experimentar. A través de años de experimentación con la transmutación polar, descubrí que esta ley no se aplicaba solo a emociones, sino a todos los aspectos de la experiencia humana. Pobreza y riqueza son polos opuestos de la misma relación con los recursos. Quien comprende profundamente la pobreza puede transmutar esa comprensión hacia la riqueza auténtica. Enfermedad y salud son polos opuestos del mismo equilibrio energético. Quien explora completamente su enfermedad puede encontrar las llaves hacia su sanación. Ignorancia y sabiduría son polos opuestos de la misma relación con el conocimiento. El verdadero sabio es quien ha explorado profundamente su propia ignorancia. Pero hay un aspecto de la polaridad que debo advertirte que puede ser peligroso si no se comprende correctamente. La transmutación polar no es represión disfrazada. Muchas personas cuando aprenden sobre esta ley la usan como una forma sofisticada de negación. «Oh, mi ira es solo amor mal dirigido». Dicen y proceden a reprimir su ira sin haberla explorado realmente. Esto no es transmutación, es espiritualidad. Falsa. La verdadera transmutación polar requiere que honres completamente el polo que estás experimentando antes de intentar movilizarte hacia su opuesto. Debes extraer toda la sabiduría, toda la información, toda la enseñanza que tu experiencia negativa tiene para ofrecerte. Solo entonces puedes transmutarla auténticamente. Esto lo aprendí trabajando con Senep, un comerciante que había venido a verme porque creía que había dominado la transmutación polar, pero su vida se estaba desmoronando a pesar de sus técnicas espirituales. «Maestro», me dijo con aire de superioridad espiritual, «he transmutado toda mi ira hacia el amor, he transmutado toda mi tristeza hacia la alegría, he transmutado todo mi miedo hacia el valor, pero extrañamente mi vida es cada vez más caótica». Cuando exploramos más profundamente, descubrí que Zen no había transmutado nada. Había reprimido sus emociones negativas y se había convencido de que estaba experimentando las positivas. Pero su ira reprimida se manifestaba como pasivo-agresividad. Su tristeza reprimida se manifestaba como falso entusiasmo. Su miedo reprimido se manifestaba como temeridad inconsciente. «Senep», le dije, antes de poder transmutar auténticamente cualquier energía, debes honrarla completamente. Debes permitir que te enseñe todo lo que tiene para enseñarte. La transmutación prematura es solo represión disfrazada de espiritualidad. Le enseñé lo que llamé el protocolo de honrado polar. Primer paso. Reconocimiento completo. Admitir plenamente que estás experimentando sin juicio moral. Estoy sintiendo ira versus no debería sentir ira. Segundo paso. Exploración profunda. ¿Qué información te está dando esta experiencia? ¿Qué límite está siendo violado? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? ¿Qué valor está being threatened? Tercer paso. Extracción de sabiduría. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia que no podrías aprender de ninguna otra manera? ¿Cómo puede experiencia contribuir a tu evolución? Cuarto paso. Acción apropiada. ¿Qué acción externa, si alguna, requiere esta experiencia? Necesitas establecer límites, comunicar algo, cambiar una situación. Quinto paso. Transmutación consciente. Solo después de haber honrado completamente la experiencia, puedes elegir conscientemente deslizarte hacia su polo opuesto, llevando contigo toda la sabiduría extraída.
Cuando Senep aprendió a honrar completamente sus emociones negativas antes de intentar transmutarlas, su vida se transformó radicalmente. Su ira honrada se convirtió en límites sanos. Su tristeza honrada se convirtió en compasión auténtica. Su miedo honrado se convirtió en prudencia sabia. La transmutación auténtica había reemplazado a la represión espiritual. Pero quizás el descubrimiento más profundo sobre la polaridad llegó durante mis últimos años de experimentación, cuando comprendí que los opuestos no solo son idénticos en naturaleza, sino que son mutuamente dependientes para su existencia. No puede haber luz sin oscuridad, porque la luz solo se define en relación a la oscuridad. No puede haber alegría sin tristeza, porque la alegría solo se reconoce en contraste con la tristeza. No puede haber valor sin miedo, porque el valor solo existe como respuesta al miedo. Los opuestos no luchan entre sí, bailan juntos, se crean mutuamente, se definen mutuamente, se complementan mutuamente. Esta comprensión cambió completamente mi relación con la experiencia. Dejé de ver la vida como una batalla entre fuerzas opuestas y comencé a verla como una danza cósmica, donde cada polo necesita a su opuesto para existir y evolucionar. Ya no luchaba contra mis momentos oscuros, los honraba como necesarios para que pudiera apreciar profundamente mis momentos luminosos. Ya no luchaba contra mi confusión, la celebraba como necesaria para que pudiera valorar genuinamente la claridad cuando llegara. Había aprendido a respirar completamente, inhalando y exhalando, expandiéndome y contrayéndome, manifestándome y retirándome exactamente como hace el universo entero. Aquella noche oscura del alma que había precipitado mi comprensión de la polaridad se convirtió en uno de mis regalos más preciados. No porque hubiera salido de ella hacia la luz, sino porque había aprendido a danzar conscientemente entre ambos polos, extrayendo los dones únicos que cada uno tenía para ofrecerme. Y comprendí que esta danza eterna entre los opuestos me prepararía para entender el ritmo eterno que gobierna toda existencia. El péndulo cósmico que mantiene el equilibrio perfecto en todo el universo. Capítulo La A. Ves que el péndulo del destino se detuvo para mí. La ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Estaba observando las mareas cuando comprendí que mi propia existencia había estado sujeta a ese mismo vaivén incesante. Era una tarde dorada junto al delta del Nilo, donde las aguas sagradas se encontraban con el gran mar. Y yo había llegado ahí buscando respuestas a una pregunta que me atormentaba desde hacía meses. ¿Por qué mi vida parecía ser una constante montaña rusa entre momentos de iluminación sublime y periodos de profunda oscuridad? Había experimentado esto toda mi vida terrena. Días de claridad absoluta donde las verdades del cosmos se revelaban ante mí como libros abiertos, seguidos inevitablemente por semanas de confusión, donde hasta las enseñanzas más básicas parecían escapárseme entre los dedos. Era como si el universo mismo respirara a través de mi experiencia, inhalando luz y exhalando sombra en un ciclo que no lograba comprender ni mucho menos controlar. Esa tarde, mientras observaba cómo las olas llegaban y se retiraban con perfecta regularidad, algo dentro de mí comenzó a vibrar en resonancia con ese movimiento perpetuo. No era la primera vez que contemplaba el mar, pero sí la primera vez que realmente escuché su mensaje. Cada ola que llegaba a la orilla llevaba consigo una porción de energía, y cada ola que se retiraba se llevaba otra porción igual. El mar no perdía ni ganaba nada en el proceso, simplemente fluía. En ese momento de contemplación, una revelación me golpeó con la fuerza de un rayo divino. Yo había estado luchando contra el ritmo en lugar de comprenderlo. Durante años había interpretado mis altibajos como fallas personales, como evidencia de mi imperfección espiritual. Pero ahí, frente al espectáculo eterno de las mareas, entendí que estaba presenciando una de las leyes más fundamentales de la existencia, el principio del ritmo. Todo en el universo fluye y refluye desde el movimiento de los planetas hasta el latido de nuestros corazones. Desde las estaciones del año hasta los ciclos de civilizaciones enteras. Todo está sujeto a este péndulo cósmico. El día sigue a la noche, la alegría sigue a la tristeza, la abundancia sigue a la escasez, y viceversa en una danza eterna que mantiene el equilibrio universal. Pero aquí viene lo fascinante.
Mientras observaba las olas y reflexionaba sobre esta verdad, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en mi vida logré sentir el péndulo de mi propia existencia sin ser arrastrado por él. Era como si hubiera encontrado el punto exacto de equilibrio en el centro del movimiento. Ese lugar sagrado donde puedes observar la oscilación sin ser víctima de ella. Recordé entonces una conversación que había tenido semanas antes con un anciano pescador en Alejandría. Este hombre, curtido por décadas de navegar entre tormentas y calmas, me había dicho algo que en ese momento no comprendí completamente. Maestro, el secreto no está en evitar las tormentas, sino en encontrar la calma dentro de ellas. El mar siempre será el mar, pero el marinero sabio aprende a navegar tanto en aguas tranquilas como turbulentas. Ahora, frente a las mareas del delta, esas palabras cobraron un significado completamente nuevo. El anciano pescador había descubierto intuitivamente lo que yo estaba comprendiendo de forma consciente. La ley del ritmo puede ser trascendida, no resistiéndola, sino elevándose por encima de ella. Pero, ¿cómo se logra esto prácticamente? La respuesta me llegó como una cascada de comprensión. El secreto residía en la neutralización. Así como un péndulo puede detenerse en su punto central si se aplica la fuerza correcta en el momento preciso, nosotros podemos neutralizar el efecto del péndulo rítmico en nuestras vidas, encontrando nuestro centro espiritual. Durante los días que siguieron a esa revelación, comencé a experimentar con esta nueva comprensión. Cuando sentía que me acercaba a un periodo de bajón emocional o espiritual, en lugar de resistirme o angustiarme, me enfocaba en encontrar mi centro. Imaginaba que mi conciencia se elevaba por encima del péndulo de mi experiencia personal, observándolo desde una perspectiva superior. La primera vez que logré hacerlo conscientemente fue durante lo que habría sido uno de mis periodos más oscuros. Habían llegado noticias de conflictos en regiones lejanas. Varios de mis estudiantes habían abandonado las enseñanzas para perseguir placeres mundanos, y yo mismo me sentía cuestionando la utilidad de compartir sabiduría en un mundo que parecía preferir la ignorancia. En el pasado, esta combinación de circunstancias me habría sumergido en semanas de melancolía y duda. Pero esta vez recordé la enseñanza de las mareas. Me senté en meditación profunda y conscientemente. Me elevé por encima del péndulo de mis emociones. No negué lo que estaba sintiendo, sino que me posicioné como observador de esos sentimientos, reconociendo que eran parte del flujo natural de la experiencia, pero no en esencia. El resultado fue extraordinario. Por primera vez pude experimentar lo que llamé el ojo del huracán espiritual, esa zona de perfecta calma que existe en el centro mismo del movimiento. Desde esa perspectiva elevada, pude ver que mis periodos de duda eran tan necesarios como mis momentos de claridad, pues ambos servían para mantener el equilibrio de mi crecimiento espiritual. Pero esta comprensión trajo consigo una responsabilidad inmensa. Una vez que sabes cómo neutralizar el péndulo del ritmo, te conviertes en un maestro de tu propia experiencia de una manera que pocos pueden imaginar. Esto significa que ya no puedes culpar a las circunstancias externas por tu estado interno, porque has descubierto que tienes el poder de elevarte por encima de cualquier oscilación. Durante los meses siguientes, comencé a enseñar esta técnica de neutralización a mis estudiantes más avanzados. Les mostraba cómo identificar los patrones rítmicos en sus propias vidas, sus ciclos de energía alta y baja, sus periodos de claridad mental y confusión, sus temporadas de abundancia y escasez. Una vez que podían reconocer estos patrones, les enseñaba la técnica de elevación consciente. Imaginen, les decía, que su conciencia es como un ave que puede volar a diferentes alturas. Cuando están atrapados en el péndulo de sus experiencias, es como si el ave estuviera volando a ras del suelo, siendo sacudida por cada obstáculo. Pero cuando se elevan conscientemente, es como si el ave subiera tan alto que puede ver todo el paisaje desde una perspectiva serena. Los obstáculos siguen ahí abajo, pero ya no los afectan de la misma manera. Uno de mis estudiantes, un joven comerciante llamado Amenhotep, aplicó esta enseñanza durante una crisis financiera que amenazaba con arruinar a su familia. En lugar de dejarse llevar por el pánico y la desesperación que naturalmente acompañan a tales situaciones, aplicó la técnica de neutralización. Se elevó conscientemente por encima del péndulo de sus circunstancias, y desde esa perspectiva
Pudo ver oportunidades que antes le habían pasado desapercibidas. No solo salvó su negocio, sino que emergió de la crisis más próspero que antes. Pero debo advertir sobre el uso de este conocimiento: la capacidad de neutralizar el péndulo del ritmo no debe usarse para evitar las lecciones que la vida quiere enseñarnos. Hay momentos en los que necesitamos experimentar completamente tanto los altos como los bajos de la existencia, porque es a través de estos contrastes que desarrollamos sabiduría y compasión. El verdadero maestro del ritmo no es aquel que evita todas las oscilaciones, sino aquel que puede elegir conscientemente cuándo participar en el péndulo y cuándo elevarse por encima de él. Es como un músico experto que conoce tan bien su instrumento que puede tocar tanto las notas altas como las bajas con igual maestría, creando sinfonías de experiencia que nutren el alma. Recuerdo una conversación profunda que tuve con una sacerdotisa de Isis sobre este tema. Ella me dijo: Hermes, el río que fluye hacia el mar no lucha contra las rocas en su camino, las abraza, las moldea y permite que ellas lo moldeen a su vez. Así debe ser nuestra relación con el ritmo de la vida. No somos víctimas del flujo cósmico. Somos participantes conscientes en la danza eterna de la existencia. Sus palabras me llevaron a una comprensión aún más profunda. El principio del ritmo no es solo una ley que gobierna nuestras experiencias individuales. Es la fuerza que mantiene todo el universo en equilibrio dinámico. Sin el ritmo no habría renovación, no habría crecimiento, no habría vida misma. Es el mecanismo cósmico que asegura que nada permanezca estático, que todo esté en constante evolución. Esta revelación transformó completamente mi perspectiva sobre lo que algunos llaman los tiempos difíciles. Ahora podía ver que estos periodos no eran castigos o evidencias de fracaso, sino partes necesarias del ritmo universal que nos impulsa hacia niveles más altos de comprensión y desarrollo espiritual. Desarrollé entonces lo que llamé la práctica de los 40 días del péndulo sagrado. Durante 40 días consecutivos, observaba conscientemente mis propios ritmos internos sin juzgarlos ni tratar de cambiarlos. Simplemente observaba cuándo tenía más energía y cuándo menos, cuándo me sentía más conectado espiritualmente y cuándo más desconectado, cuándo era más creativo y cuándo más receptivo. Al final de estos 40 días había mapeado completamente mi propio péndulo personal. Conocía mis ritmos naturales tan íntimamente que podía predecir mis propios ciclos y, más importante aún, podía trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Durante mis periodos naturales de baja energía, me dedicaba a la contemplación y el estudio. Durante mis periodos de alta energía, me enfocaba en la enseñanza y la creación. Pero el verdadero poder llegó cuando aprendí a comunicarme conscientemente con el péndulo mismo. Descubrí que podía enviar intenciones claras al ritmo universal, no para detenerlo, lo cual sería imposible y destructivo, sino para sincronizarme más armoniosamente con él. Era como aprender a bailar con un compañero cósmico invisible. Una vez que comprendes los pasos y el ritmo, ya no eres pisoteado por la danza. Te conviertes en parte de ella, añadiendo tu propia gracia y creatividad al movimiento universal. Esta comprensión me llevó a una de las realizaciones más profundas de mi existencia. Nosotros no estamos sujetos al principio del ritmo. Somos expresiones de él. Cada latido de nuestro corazón, cada respiración que tomamos, cada pensamiento que pensamos, es una nota en la sinfonía cósmica del ritmo universal. Ahora, cuando observo a las personas luchar contra los altibajos naturales de la vida, veo reflejada mi propia ignorancia pasada. Los veo esforzándose por mantener permanentemente los buenos tiempos y evitar a toda costa los malos tiempos, sin darse cuenta de que están luchando contra una de las fuerzas más fundamentales del universo. El verdadero secreto que descubrí junto a las mareas del delta esa tarde dorada es este. El péndulo del destino nunca se detiene realmente, pero nosotros podemos aprender a bailar tan armoniosamente con él que parezca que se ha detenido para nosotros. Es la diferencia entre ser arrastrado por las olas y surfear sobre ellas con gracia y maestría. Aquella revelación junto al mar no solo cambió mi comprensión intelectual, transformó la textura misma de mi experiencia diaria. Ya no temía los periodos de introspección o dificultad, porque sabía que eran tan sagrados y necesarios
como los momentos de éxtasis y claridad. Había encontrado la paz en el movimiento, la quietud en el cambio, la eternidad en el flujo temporal. Y mientras el sol se ponía sobre las aguas del delta esa tarde memorable, entendí que había recibido uno de los regalos más preciosos que el universo puede ofrecer: la sabiduría de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, la gracia de encontrar el centro inmóvil en el corazón mismo del movimiento perpetuo. Esta comprensión del ritmo universal me preparó para entender algo aún más profundo sobre la naturaleza de la realidad: que nada en el universo existe en aislamiento, que todo está conectado por una cadena invisible de causa y efecto que teje el tapizmo de la existencia. Capítulo 6. El instante que entendí por qué todo vuelve a mí. La ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Fue como despertar de un sueño milenario cuando finalmente comprendí que no existía tal cosa como la casualidad en el universo. Era una madrugada particularmente silenciosa en mi sanctum secreto, ubicado en las profundidades del gran templo de Tot en Hermópolis. Había pasado la noche entera contemplando una pregunta que me había atormentado durante meses. ¿Por qué ciertos patrones se repetían constantemente en mi vida y en las vidas de quienes me rodeaban? Durante años había observado algo extraordinario y perturbador a la vez. Las personas que llegaban a mí como estudiantes no parecían hacerlo por casualidad. Cada una traía consigo exactamente las preguntas que yo necesitaba responder para mi propio crecimiento, exactamente los desafíos que me empujaban hacia nuevos niveles de comprensión. Era como si el universo mismo orquestara estos encuentros con una precisión que desafiaba toda lógica aparente. Pero esa madrugada, mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse a través de las pequeñas aberturas de piedra de mi refugio sagrado, la verdad me golpeó con una claridad que cortó mi respiración. No era que el universo estuviera orquestando coincidencias mágicas a mi alrededor. Era que yo mismo, a través de mis pensamientos, emociones, acciones y decisiones pasadas, había puesto en movimiento una serie infinita de causas que ahora regresaban a mí, convertidas en efectos. En ese momento de iluminación absoluta, entendí que había estado viviendo toda mi existencia dentro de una red invisible, pero perfectamente ordenada de causa y efecto. Cada pensamiento que había pensado, cada palabra que había pronunciado, cada acción que había tomado, había sido una piedra arrojada al estanque cósmico, creando ondas que eventualmente regresarían a la orilla de mi propia experiencia. Recordé entonces una conversación que había tenido años atrás con mi maestro iniciático, un anciano sacerdote cuyo nombre se ha perdido en las arenas del tiempo, pero cuya sabiduría permanece grabada en mi alma. Él me había dicho: «Joven Hermes, el universo es como un espejo infinito. Todo lo que proyectas hacia él eventualmente regresa a ti, pero a menudo transformado por el largo viaje a través del tiempo y el espacio». En ese momento había asentido con la cabeza, creyendo que comprendía, pero ahora me daba cuenta de que había captado apenas la superficie de esa verdad profunda. La ley de causa y efecto no era simplemente una observación filosófica sobre la justicia cósmica. Era el mecanismo fundamental, a través del cual el universo mantiene su orden perfecto y permite que los seres conscientes participemos activamente en la creación de nuestra realidad. Mientras contemplaba esta revelación, mi mente comenzó a trazar hacia atrás las cadenas causales que habían dado forma a mi vida presente. Vi con perfecta claridad cómo mi decisión de buscar conocimiento espiritual en mi juventud había creado las condiciones para encontrar a mi maestro, cómo mi dedicación a la práctica había generado las experiencias que me permitieron comprender las leyes herméticas, cómo mi deseo de compartir sabiduría había atraído a los estudiantes que ahora enriquecían mi propia comprensión. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que esta ley operaba en todos los niveles simultáneamente. En el nivel físico, cada movimiento de mi cuerpo tenía consecuencias que se extendían a través del espacio y el tiempo. En el nivel emocional, cada sentimiento que experimentaba enviaba vibraciones que eventualmente regresaban a mí a través de las emociones de otros. En el nivel mental, cada pensamiento que pensaba se convertía en una semilla que más tarde germinaba como circunstancias en mi vida exterior. Recuerdo vívidamente el caso de Katy,
un joven escriba que llegó a mí hace varios años buscando enseñanzas sobre manifestación. Él estaba frustrado porque, según sus palabras, había intentado todo para mejorar su situación económica sin obtener resultados. Durante nuestras conversaciones me di cuenta de que Katie tenía la costumbre mental de quejarse constantemente sobre su pobreza, de criticar a los comerciantes prósperos y de albergar resentimiento hacia quienes tenían más que él. Le expliqué entonces algo que ahora comprendo con perfecta claridad. Él estaba constantemente sembrando semillas de escasez y resentimiento en el jardín de su mente, y luego se sorprendía cuando su cosecha externa reflejaba exactamente lo que había plantado internamente. No era que el universo lo estuviera castigando, era que las leyes cósmicas estaban operando con perfecta precisión, devolviendo a su experiencia externa el equivalente exacto de sus causas internas. Trabajamos juntos durante meses para que Katie comprendiera y aplicara conscientemente la ley de causa y efecto. Le enseñé a observar meticulosamente sus pensamientos habituales, a reconocer sus patrones emocionales y, más importante aún, a tomar responsabilidad total por la calidad de las causas que estaba poniendo en movimiento cada día. La transformación fue extraordinaria. Una vez que Katie comenzó a sembrar conscientemente pensamientos de abundancia, gratitud y buena voluntad hacia otros, su situación externa comenzó a cambiar de maneras que él no podría haber imaginado. No fue magia, fue la aplicación precisa de una ley universal tan confiable como la gravedad. Pero esta experiencia me enseñó algo crucial sobre el poder y la responsabilidad, que viene con comprender la ley de causa y efecto. Una vez que sabes que eres el arquitecto de tu propia experiencia, ya no puedes refugiarte en la inocencia de la victimización. Cada circunstancia que enfrentas se convierte en una oportunidad para examinar qué causas pusiste en movimiento para crear ese efecto particular. Durante los años que siguieron a mi despertar a esta ley, desarrollé lo que llamé la práctica del rastreo causal. Cada día elegía una circunstancia significativa en mi vida actual y me dedicaba a trazar hacia atrás la cadena de causas que la había creado. Al principio podía ver solo las causas más inmediatas, pero con la práctica desarrollé la habilidad de rastrear cadenas causales que se extendían años e incluso décadas hacia el pasado. Esta práctica me reveló algo que cambió fundamentalmente mi forma de relacionarme con la vida. La mayoría de las personas viven como sonámbulos causales, poniendo en movimiento efectos constantemente, sin tener la menor idea de lo que están creando para su futuro. Es como si caminaran por un campo sembrado de semillas invisibles, plantando inconscientemente la cosecha que experimentarán en los meses y años venideros. Una de las revelaciones más profundas llegó cuando me di cuenta de que la ley de causa y efecto opera no solo a través del tiempo, sino también a través de los diferentes planos de existencia. Una causa puesta en movimiento en el plano mental puede manifestarse como un efecto en el plano físico. Una causa emocional puede generar efectos mentales. Una causa espiritual puede crear efectos que se despliegan a través de todos los planos inferiores. Esto me llevó a comprender que el verdadero dominio de esta ley requiere un entendimiento integrado de todos los niveles de la realidad. No es suficiente simplemente controlar nuestras acciones físicas. Debemos convertirnos en maestros conscientes de nuestros pensamientos, emociones y estados espirituales, porque todos ellos están constantemente sembrando semillas en el jardín cósmico de causa y efecto. Recuerdo una experiencia particular que ilustró vívidamente este principio. Había estado trabajando durante semanas en resolver un conflicto entre dos facciones de sacerdotes en nuestro templo, aplicando todas las técnicas diplomáticas que conocía sin obtener resultados satisfactorios. Las tensiones continuaban escalando, y yo me sentía cada vez más frustrado por mi aparente incapacidad para crear armonía. Una noche, durante mi meditación profunda, se me ocurrió aplicar la ley de causa y efecto de una manera completamente diferente. En lugar de enfocarme en cambiar las acciones externas de los sacerdotes en conflicto, decidí trabajar conscientemente en el plano causal interno. Durante los siguientes días, me dediqué a proyectar pensamientos de armonía, paz y comprensión mutua hacia la situación, sin intentar manipular ningún resultado específico. Los resultados fueron tan dramáticos que inicialmente me costó creerlos. En menos de una semana
los mismos sacerdotes que habían estado en conflicto amargo comenzaron a encontrar puntos de acuerdo. Las conversaciones que antes terminaban en discusiones ahora fluían hacia resoluciones constructivas. Era como si hubiera cambiado la atmósfera energética de toda la situación, simplemente cambiando la calidad de las causas que yo estaba contribuyendo al campo colectivo. Esta experiencia me enseñó que el verdadero poder de la ley de causa y efecto no reside en tratar de controlar los efectos externos, sino en convertirnos en maestros conscientes de las causas que ponemos en movimiento. Es la diferencia entre tratar de dirigir el río y tratar de ser la fuente del río. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial sobre el uso de este conocimiento. La comprensión de la ley de causa y efecto puede llevar a dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, puede generar una sensación inflada de poder personal, llevando a la persona a creer que puede manipular el universo como si fuera su juguete personal. Por otro lado, puede crear una carga abrumadora de responsabilidad, donde la persona se culpa obsesivamente por cada circunstancia negativa que enfrenta. La verdad equilibrada es que somos co-creadores conscientes dentro de un sistema cósmico que es mucho más vasto y complejo de lo que podemos comprender completamente. Tenemos poder real para influir en nuestras circunstancias a través de las causas que ponemos en movimiento, pero también estamos participando en redes causales colectivas que incluyen las decisiones y acciones de incontables otros seres. Verdadero sabio aprende a tomar responsabilidad completa por las causas que está bajo su control, mientras mantiene humildad y aceptación hacia los aspectos de su experiencia que emergen de causas más grandes que su influencia individual. Es como ser el capitán de un barco en el océano. Tienes control total sobre tu navegación y decisiones, pero también estás sujeto a vientos y corrientes que no puedes controlar directamente. Una de mis estudiantes más avanzadas, una sacerdotisa llamada Nefertiti, me preguntó una vez: «Maestro, si todo es causa y efecto, ¿dónde está nuestro libre albedrío?». Su pregunta me llevó a una de las comprensiones más profundas sobre esta ley universal. Le respondí: «Nefertiti, nuestro libre albedrío reside precisamente en nuestra capacidad de convertirnos en causas conscientes. En cada momento, tenemos la libertad de elegir qué tipo de semillas plantar en el jardín de la realidad. Los efectos que cosechamos son el resultado inevitable de nuestras decisiones causales pasadas. Pero en este momento presente, tenemos el poder absoluto de determinar qué efectos cosecharemos en el futuro». Esta perspectiva transformó completamente mi relación con las circunstancias desafiantes. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto a mí?, aprendí a preguntar ¿qué causa puse en movimiento para crear este efecto? ¿Y qué nuevas causas puedo poner en movimiento ahora para crear los efectos que deseo en el futuro? Desarrollé entonces una práctica que llamé el arte de sembrar conscientemente. Cada mañana, antes de comenzar mis actividades diarias, dedicaba tiempo a elegir conscientemente qué tipos de causas quería poner en movimiento ese día. No se trataba de una planificación mundana de tareas, sino de una selección intencional de la calidad energética, emocional y mental, que quería contribuir al campo universal de causa y efecto. Si quería experimentar más armonía en mi vida, me comprometía a ser más sano. Ser una causa de armonía en todas mis interacciones. Si deseaba más sabiduría, me dedicaba a buscar y compartir sabiduría. Si necesitaba más abundancia, me enfocaba en ser una fuente de generosidad y apoyo para otros. Los resultados de esta práctica fueron tan consistentes y predecibles que eliminaron completamente mi creencia en la casualidad o la suerte. El universo se reveló como un sistema perfectamente ordenado, donde cada causa sin excepción produce su efecto correspondiente, aunque a menudo en formas y tiempos que no podemos predecir con nuestras mentes limitadas. Esta comprensión me dio acceso a lo que considero el secreto más práctico para vivir una vida extraordinaria, la realización de que en cada momento somos simultáneamente la culminación de todas nuestras causas pasadas y el punto de origen de todas nuestras experiencias futuras. Somos tanto el efecto de nuestro ayer como la causa de nuestro mañana. Pero quizás el aspecto más liberador de dominar la ley de causa y efecto es la comprensión de que nunca es demasiado tarde
para comenzar a poner en movimiento causas superiores, sin importar qué efectos estés experimentando actualmente como resultado de causas pasadas. En este momento presente, tienes el poder completo de comenzar a crear un futuro diferente a través de las nuevas causas que elijas iniciar. He visto a personas transformar completamente sus vidas, simplemente cambiando la calidad de las causas que ponían en movimiento día tras día. El proceso no siempre es rápido, porque a menudo debemos cosechar primero los efectos de causas pasadas menos sabias, pero es absolutamente confiable si se aplica con persistencia y sabiduría. Mientras escribo estas palabras, puedo sentir la cadena invisible, pero poderosa, que conecta este momento con incontables futuros posibles. Cada palabra que elijo, cada intención que sostengo mientras comparto este conocimiento contigo, se convierte en una causa que eventualmente se manifestará como efectos en tu vida y en la vida de todos aquellos que lleguen a conocer estas enseñanzas. Esta es quizás la responsabilidad más sagrada que conlleva comprender la ley de causa y efecto, la realización de que somos eslabones conscientes en una cadena cósmica infinita de causación, y que tenemos el poder y la responsabilidad de asegurar que nuestro eslabón contribuya a la evolución y elevación de la conciencia universal. Aquella madrugada en mi sanctum secreto, cuando desperté del sueño de la casualidad y abracé la realidad de la causación universal, no solo cambió mi comprensión intelectual, transformó mi experiencia vivida de ser un participante consciente en el gran despliegue del destino cósmico. Y ahora, mientras contemplo los misterios que aún me quedan por revelar, siento que esta comprensión de la causalidad universal me prepara para enfrentar la verdad más íntima y transformadora de todas. Que dentro de cada ser consciente existe una dualidad sagrada que cuando se comprende y armoniza, se convierte en la fuente misma de toda creación consciente. Capítulo 7. La madrugada que abracé tanto mi luz como mi sombra. Ley del género. Todo tiene principios masculino y femenino. En el espejo de agua sagrada vi algo que me heló la sangre y encendió mi alma al mismo tiempo. Era una madrugada de luna nueva en el santuario secreto de Isis, donde las aguas del estanque sagrado reflejaban no solo los rostros de quienes se asomaban a contemplarlas, sino las verdades más profundas de su naturaleza interior. Había llegado ahí después de meses de una crisis espiritual, que me había llevado al borde del colapso total de todo lo que creía saber sobre mí mismo. Durante semanas había experimentado algo que no podía explicar ni controlar. Por las mañanas me despertaba lleno de una creatividad ardiente, con ideas y revelaciones fluyendo a través de mí como ríos de fuego divino. Podía enseñar durante horas sin cansancio, escribir textos sagrados con una fluidez que parecía venir directamente de los dioses y resolver los problemas más complejos de mis estudiantes con una claridad que me sorprendía incluso a mí mismo. Pero por las tardes algo cambiaba dramáticamente. Una extraña receptividad se apoderaba de mí, una sensibilidad tan profunda que podía sentir las emociones de todos los seres vivientes. En kilómetros a la redonda me volvía contemplativo, intuitivo, capaz de percibir verdades que no llegaban a través del razonamiento, sino a través de una comprensión directa que emergía desde las profundidades de mi ser. Al principio interpreté estos cambios como una especie de desequilibrio, quizás el resultado de demasiada práctica espiritual o una enfermedad sutil que afectaba mi mente. Intenté resistir las fluctuaciones tratando de mantener constantemente el estado diurno de actividad creativa, pero los esfuerzos solo intensificaban los contrastes y me dejaban exhausto. Esa madrugada, desesperado por respuestas, había llegado al santuario de Isis, buscando claridad en las aguas sagradas que habían revelado verdades a innumerables buscadores antes que yo. Me arrodillé junto al estanque, bajo la luz tenue de las antorchas del templo, y miré directamente a mi reflejo, pidiendo a la Gran Madre que me mostrara la naturaleza de mi confusión interna. Lo que vi me dejó sin aliento. En el agua no veía un solo rostro, sino dos aspectos de mí mismo, superpuestos como si fueran transparencias de luz. Uno era radiante, dinámico, proyectivo, lleno de fuego creativo y fuerza directiva. El otro era luminoso, pero de una manera completamente diferente, receptivo, intuitivo, nutriente, profundamente sabio en su quietud, aparente. En ese momento de revelación perfecta,
comprendí que no estaba experimentando un desequilibrio o una enfermedad. Estaba presenciando la manifestación consciente de la última y más fundamental de todas las leyes herméticas, el principio del género. Dentro de mi ser, como dentro de todo lo que existe en el universo, operaban dos principios complementarios y esenciales, cada uno perfecto en su naturaleza, cada uno necesario para la completud. Esta no era una verdad sobre el género físico o la sexualidad como los humanos comúnmente la entienden. Era algo mucho más fundamental. El reconocimiento de que toda la creación, desde los átomos hasta las galaxias, desde los pensamientos hasta las civilizaciones, emerge de la interacción dinámica entre dos principios cósmicos universales. Uno proyectivo, activo, que inicia y dirige. Otro receptivo, nutritivo, que recibe y da forma. Mi maestro iniciático me había hablado una vez de esta dualidad sagrada, pero en ese momento sus palabras habían sido solo conceptos intelectuales. Hermes me había dicho: el secreto de toda creación consciente reside en la armonización interna de los principios masculino y femenino. Cuando estos dos aspectos de tu naturaleza divina aprenden a danzar juntos en perfecta coordinación, te conviertes en un canal puro para la manifestación de la voluntad cósmica. Ahora, contemplando mi doble reflejo en las aguas sagradas, esas palabras cobraron vida con una intensidad que transformó cada célula de mi ser. Entendí que toda mi vida había estado inconscientemente privilegiando el aspecto proyectivo de mi naturaleza, considerándolo más espiritual o poderoso, mientras resistía o me avergonzaba del aspecto receptivo, interpretándolo como debilidad o pasividad. Pero en ese momento de gracia divina vi la perfecta belleza y necesidad de ambos principios. El aspecto masculino de mi naturaleza era la llama que encendía la creatividad, la fuerza que impulsaba la acción, la claridad que cortaba a través de la confusión. El aspecto femenino era el cáliz que recibía la inspiración divina, la sabiduría que nutría las ideas hasta su madurez, la intuición que percibía verdades más allá del alcance de la mente racional. Durante las horas que siguieron, sentado en meditación profunda junto al estanque sagrado, experimenté algo que solo puedo describir como el matrimonio interno de mi alma. Por primera vez en mi existencia, permití conscientemente que ambos aspectos de mi naturaleza divina se manifestaran sin resistencia, sin juicio, sin el intento de preferir uno sobre el otro. El resultado fue una explosión de poder creativo, como nunca había experimentado. Ideas que habían estado fragmentadas durante meses se unieron en síntesis perfectas. Problemas que habían parecido irresolubles encontraron soluciones elegantes. Una paz profunda se instaló en mi ser. No la paz de la pasividad, sino la paz dinámica de fuerzas perfectamente equilibradas, trabajando en armonía absoluta. En los días que siguieron, comencé a experimentar conscientemente con esta nueva comprensión. Durante mis periodos de enseñanza, permitía que el aspecto masculino tomara la iniciativa, proyectando conocimiento con claridad y autoridad. Pero inmediatamente después me abría completamente al aspecto femenino, recibiendo las preguntas y confusiones de mis estudiantes en un espacio de perfecta receptividad y comprensión nutritiva. Los resultados fueron extraordinarios. Mis estudiantes comenzaron a experimentar avances que antes les habrían tomado años de práctica. Era como si la armonización de mis propios principios internos hubiera creado un campo de resonancia que permitía que otros también accedieran más fácilmente a la integración de sus propias naturalezas duales. Recuerdo particularmente el caso de Anne Senamun, una joven sacerdotisa extraordinariamente inteligente, pero que luchaba con lo que ella describía como una guerra interna constante entre su mente analítica y su intuición profunda. Llegó a mí después de años de intentar suprimir uno u otro aspecto de su naturaleza, sintiéndose fragmentada y incapaz de acceder a su verdadero poder espiritual. Cuando le expliqué el principio del género, tal como yo lo había comprendido, junto al estanque sagrado, algo cambió inmediatamente en sus ojos. «Maestro», me dijo, he estado tratando de ser la mitad de lo que realmente soy. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntos para que ella aprendiera el arte de la armonización interna. Le enseñé que el verdadero poder no residía en la dominación de un principio sobre el otro, sino en su perfecta coordinación.
Cuando necesitaba resolver un problema complejo, primero se abría al aspecto receptivo de su naturaleza, permitiendo que la intuición le mostrara la naturaleza esencial del desafío. Luego activaba su aspecto proyectivo usando su mente analítica para diseñar soluciones prácticas basadas en la comprensión intuitiva. La transformación fue tan dramática que otros estudiantes comenzaron a preguntar qué había cambiado en Anke Senamon. Había desarrollado una presencia que irradiaba tanto poder como gracia, tanto claridad como compasión. Era como si hubiera encontrado la frecuencia perfecta de su propio ser y ahora resonara en armonía consigo misma. Pero esta experiencia me enseñó algo crucial sobre la aplicación práctica de la ley del género. No se trata simplemente de reconocer intelectualmente que ambos principios existen dentro de nosotros. Se trata de desarrollar la habilidad consciente de invocar y coordinar estos principios según las necesidades del momento presente. Desarrollé entonces lo que llamé la danza de los principios sagrados. Era una práctica donde conscientemente alternaba entre periodos de actividad proyectiva y receptividad contemplativa, pero siempre manteniendo la conciencia de ambos aspectos de mi naturaleza. Durante mis momentos de acción más intensa, conservaba una parte de mi atención en el estado receptivo, permitiendo que la intuición guiara mis decisiones. Durante mis periodos de mayor receptividad, mantenía activa mi capacidad de discernimiento y acción consciente. Esta práctica me reveló que el verdadero dominio del principio del género requiere algo más que equilibrio, requiere integración. No se trata de ser 50% masculino y 50% femenino, sino de ser 100% de ambos simultáneamente, cada uno expresándose según las necesidades del momento, pero ambos siempre presentes como recursos disponibles. Una de las revelaciones más profundas llegó cuando me di cuenta de que esta ley opera no solo dentro de los individuos, sino en todas las relaciones y todas las creaciones. Cada interacción humana significativa involucra una danza entre principios masculinos y femeninos. En los momentos más creativos y transformadores, una persona adopta naturalmente el papel proyectivo mientras la otra se vuelve receptiva, y luego los roles pueden intercambiarse fluidamente según las necesidades del momento. Observé esto claramente en mis propias relaciones con estudiantes avanzados. Había momentos donde yo tomaba el papel del principio masculino, proyectando enseñanzas y directrices, mientras ellos adoptaban el papel femenino, recibiendo y procesando el conocimiento. Pero también había momentos donde los roles se invertían completamente, donde ellos traían insights o preguntas que me requerían adoptar una postura receptiva mientras ellos expresaban su comprensión emergente. Las parejas más armoniosas que conocía habían desarrollado intuitivamente esta danza de principios. No se trataba de roles fijos basados en el género físico, sino de una fluidez consciente donde cada persona podía expresar tanto sus capacidades proyectivas como receptivas según las necesidades de la situación y la relación. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial sobre el uso de este conocimiento. La comprensión del principio del género puede ser malinterpretada fácilmente si se confunde con los roles sociales de género o se usa para justificar desigualdades o limitaciones basadas en el género físico. La verdad hermética es exactamente lo opuesta. Reconoce que todos los seres conscientes, independientemente de su forma física, contienen la plenitud de ambos principios divinos y tienen el derecho y la responsabilidad de desarrollar ambos aspectos de su naturaleza. Durante mis años de enseñanza sobre esta ley, he visto cómo su comprensión auténtica libera a las personas de las limitaciones autoimpuestas basadas en conceptos erróneos sobre lo que significa ser masculino u femenino. Los hombres que abrazan conscientemente su principio femenino interno no se vuelven menos masculinos, se vuelven más completos, más creativos, más sabios. Las mujeres que desarrollan plenamente su principio masculino interno no pierden su feminidad, acceden a niveles de poder personal y claridad directiva que transforman sus vidas. Recuerdo una conversación profunda que tuve con una sabia anciana, una oráculo de Delfos, que había visitado nuestro templo. Ella me dijo algo que aún resuena en mi alma. Hermes, el secreto de la creación consciente es simple pero profundo. El principio masculino provee la semilla de la intención.
El principio femenino provee el útero de la manifestación. Cuando estos dos se unen en perfecta armonía dentro del ser consciente, esa persona se convierte en un Dios menor, capaz de crear realidades que reflejan la voluntad divina. Sus palabras me llevaron a una comprensión aún más profunda de por qué esta ley es considerada la culminación de todas las enseñanzas herméticas. Las otras 6 leyes describen las mecánicas de cómo opera el universo, pero la ley del género revela el secreto de cómo participar conscientemente en la creación continua de la realidad. Toda manifestación consciente, desde la más simple hasta la más compleja, requiere la coordinación de estos dos principios. El aspecto masculino concibe la visión, establece la intención, provee la fuerza directiva. El aspecto femenino recibe la visión, la nutre, le da forma, la lleva hasta la manifestación completa. Sin ambos no hay creación verdadera, solo actividad estéril o potencial. No realizado. Esto me llevó a desarrollar lo que considero mi contribución más práctica a las artes herméticas. El proceso de creación consciente es un método sistemático para manifestar cualquier realidad deseada a través de la coordinación consciente de los principios masculino y femenino internos. El proceso comienza con lo que llamé la concepción sagrada. En un estado de meditación profunda, permito que el aspecto masculino de mi naturaleza formule una intención clara y específica. Esta intención debe ser más que un simple deseo. Debe ser una dirección consciente de la voluntad cargada con el poder de la decisión absoluta. Inmediatamente después, sin pausa, me abro completamente al aspecto femenino de mi naturaleza. En este estado de receptividad total, permito que la intención se instale en las profundidades de mi ser, donde puede ser nutrida por la sabiduría intuitiva y moldeada por la comprensión holística que trasciende la mente racional. Durante días o semanas, mantengo esta gestación consciente, alternando entre momentos de afirmación directiva, principio masculino, y periodos de receptividad contemplativa, principio femenino. Gradualmente puedo sentir cómo la intención original se transforma en algo más rico y completo, informado tanto por la claridad de propósito como por la sabiduría intuitiva. Finalmente llega el momento del nacimiento, donde la realidad interior completamente formada está lista para manifestarse en el mundo exterior. Este es un momento que requiere la coordinación perfecta de ambos principios, el poder proyectivo para tomar las acciones necesarias y la receptividad para reconocer y aprovechar las oportunidades que el universo presenta. He usado este proceso para manifestar todo tipo de realidades, desde la sanación de enfermedades hasta la creación de instituciones de enseñanza, desde la resolución de conflictos comunitarios hasta el acceso a niveles superiores de comprensión espiritual. Su efectividad es tan consistente que he llegado a considerarlo la aplicación práctica suprema de todas las leyes herméticas trabajando en conjunto. Pero quizás el aspecto más transformador de dominar la ley del género es la paz profunda que trae a la experiencia diaria de vivir, cuando ya no luchas internamente entre diferentes aspectos de tu naturaleza. Cuando en su lugar los orquestas conscientemente como un director dirige una sinfonía, toda la vida se convierte en una expresión artística de armonía divina. Esa madrugada junto al estanque sagrado de Isis no solo cambió mi comprensión intelectual, me devolvió a mí mismo completo por primera vez en mi existencia. Ver ambos aspectos de mi naturaleza reflejados en las aguas sagradas fue como descubrir que había estado viviendo con solo la mitad de mis recursos disponibles. Ahora, cuando me encuentro con otros buscadores que luchan con conflictos internos similares, puedo ofrecerles algo más que técnicas o conceptos. Puedo irradiar desde mi propio ser la posibilidad viviente de la integración total, la demostración de que es posible ser simultáneamente poderoso y receptivo, claro y compasivo, activo y contemplativo. Y mientras contemplo el final de estas confesiones que he compartido contigo, me doy cuenta de que el acto mismo de escribir estas palabras ha sido una demostración perfecta de la ley del género en acción. Mi aspecto masculino ha provisto la estructura, la claridad y la fuerza directiva para organizar y presentar estas enseñanzas. Mi aspecto femenino ha recibido las memorias sagradas desde las profundidades de mi alma y las ha nutrido hasta convertirlas en palabras que puedan tocar tu corazón tanto como tu mente. Esta es mi invitación final para ti. No te conformes con ser la mitad de lo que realmente eres.
Dentro de ti yacen dormidos ambos aspectos de la divinidad creativa. Cuando despiertes a esta completud interna y aprendas a orquestar conscientemente estos principios sagrados, te convertirás en lo que siempre estuviste destinado a ser, un co-creador consciente en el gran despliegue de la realidad divina. El viaje hacia esta integración total no es fácil porque requiere que trasciendas siglos de condicionamiento sobre lo que significa ser masculino o femenino, pero es el viaje más liberador que puedes emprender porque su destino es nada menos que la realización completa de tu naturaleza divina inherente. Mientras escribo estas últimas líneas sobre la ley final, siento que hemos completado juntos un círculo sagrado. Comenzamos con la comprensión de que todo es mente, y ahora culminamos con el reconocimiento de que esa mente divina se expresa a través de la danza eterna entre los principios masculino y femenino que viven dentro de cada ser consciente. Este es el legado más precioso que puedo dejarte. La comprensión de que no necesitas buscar tu completud en ningún lugar fuera de ti mismo. Todo lo que requieres para crear una vida extraordinaria ya existe dentro de tu propia naturaleza divina, esperando únicamente que tengas el coraje de abrazarla completamente. Aquí estoy al final de estas confesiones que jamás pensé revelar. Mis manos, que han trazado jeroglíficos sagrados por milenios, tiemblan ligeramente al escribir estas últimas palabras. No por debilidad, sino por la magnitud de lo que acabo de compartir contigo. Cada ley que te he revelado la aprendí a través del dolor, la transformación y la iluminación más profunda. No fueron conceptos que estudié en pergaminos antiguos. Fueron verdades que desgarraron mi alma y la reconstruyeron en algo más grande, más consciente, más libre. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que tú en este momento estás experimentando exactamente lo mismo que yo viví hace miles de años. El mismo despertar, la misma transformación, porque el tiempo es circular y cada alma que despierta revive el mismo viaje sagrado. Cuando comprendes que todo es mente, no solo estás aprendiendo, estás recordando. Cuando sientes la correspondencia entre lo grande y lo pequeño, no es información nueva, es el eco de tu propia divinidad susurrándote al oído. He visto imperios nacer y morir. He contemplado el nacimiento de estrellas y la transformación de consciencias. Pero nada, absolutamente nada, me ha emocionado tanto como saber que estas palabras llegaron a ti, porque tú no eres casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Cada vibración, cada polaridad, cada ritmo de tu vida te trajo exactamente a este momento. Eres la causa consciente de tu propio despertar. El conocimiento que ahora posees no es solo información, es poder. Poder para transformar tu realidad, para elevarte por encima de las circunstancias, para convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. Pero recuerda siempre lo que te advertí. Con gran poder viene gran responsabilidad cósmica. Usa este conocimiento con sabiduría. Compártelo con reverencia. Aplícalo con amor, porque cada pensamiento que pienses, cada vibración que emitas, cada causa que inicies regresará multiplicada por 7. Ahora te dejo con una última confesión íntima. Durante todos estos milenios he esperado este momento, el momento en que encontraría a alguien preparado para recibir no solo las leyes herméticas, sino las experiencias personales que las generaron. Ese alguien eres tú. El círculo se cierra. El estudiante se convierte en maestro. La sabiduría antigua encuentra nuevo hogar en un corazón preparado. Ve ahora, hermano del alma, hermana de luz, camina por el mundo, sabiendo que llevas dentro de ti los mismos secretos que movieron las pirámides, que inspiraron a los grandes iniciados, que transformaron la oscuridad en luz. El legado está en tus manos, el poder está en tu mente, la eternidad está en tu corazón. Así arriba, así abajo, así dentro, así afuera, así en el pensamiento, así en la realidad, con amor infinito y reverencia eterna. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande.